Hola, buen día, mi nombre es Isaac García y vamos a ver una nueva serie. Esta se va a tratar acerca del Gambito Budapest. Vamos a tratar de formar un repertorio con las negras, un repertorio bastante dinámico que es ideal para jugadores agresivos, jugadores que les encanta atacar, jugadores que les encantan las posiciones algo desequilibradas. Eh, bueno, vamos a hablar un poco del Gambito Budapest, que lleva su nombre gracias a que se jugó en la ciudad de Budapest, Hungría, por primera vez en el año 1896 por Geza Maroczy. Geza Maroczy era un gran jugador, un fuerte jugador de aquellos años, y esa es la razón de por qué el nombre del Gambito Budapest. Eh, el Gambito Budapest surge después de D4, caballo F6, C4 y E5. Si bien aquí las blancas tienen a su disposición otras jugadas bastante buenas y posibles, como es la jugada alfil G5, entrando al ataque Trompowsky, la jugada alfil F4, que entra al sistema de Londres, la jugada caballo F3, que es un poco más flexible, puede entrar al ataque torre, puede entrar sistemas de gambito de dama. Nos vamos a enfocar mucho en la jugada C4, que si bien es la jugada principal de las blancas, y estadísticamente es la jugada más empleada, vamos a hacer énfasis en esta jugada. El Gambito Budapest surge después de la segunda jugada, que es E5. Ya en este momento se comprende por qué es un gambito. Un gambito es un sacrificio de peón. Y en este caso es casi forzado para las blancas aceptarlo, porque la jugada de E5, reusarlo, que si bien lo he visto en muchas partidas, realmente prácticamente después de la tercera jugada de las negras ya hasta están quedando un poco mejor las negras. La razón después de alfil C5 es que el alfil en C5 está bastante bien ubicado. Es muy difícil para las blancas cambiar este alfil. Eh, las negras pueden jugar simplemente A6 o bien A5 y el alfil siempre tiene una retirada en A7. Y en este punto ya las negras tienen un buen control del centro y mucho mejor desarrollo que las blancas. Así que si bien esto al menos es igualdad, en mi opinión yo creo que las negras ya están un poco mejor. Así que vamos a enfocarnos en este trabajo en la jugada de por E5. Si bien aquí hay dos opciones principales, la jugada caballo E4 y la jugada caballo G4, en este trabajo nos vamos a enfocar mucho en la jugada caballo G4. La jugada caballo E4 sin duda es una jugada fuerte, también tiene ideas independientes a las que vamos a ver. Es más un sacrificio completo de peón porque muchas veces las negras no alcanzan a recuperar el peón, pero sin duda da mucha iniciativa. Así que vamos a recomendar la jugada caballo G4. Y aquí las blancas tienen varias opciones, principales caballo F3 y alfil F4, que son las principales que nos vamos a enfocar, pero también tienen otras posibles, como lo es caballo C3. Vamos a enfocarnos, si realizan la jugada alfil F4, nos vamos a enfocar en la variante, una variante bastante moderna que es empleada por muchos jugadores fuertes en la actualidad, por citar algunos, Richard Rapport o Medvedev, que es la jugada G5. Ya vamos a comentar las ideas, son bastante agresivas y en general las negras, no se ha comprobado que las negras estén mal en esta situación. La jugada caballo F3, después de caballo C6 y alfil F4. Vamos a ver ideas con alfil B4, caballo BD2, dama E7, A3. Aquí hay posibles A3 y es posible D3. Vamos a comentar un poco de ambas, las ideas. Si A3 vamos a jugar caballo G por E5, amenazando el mate en caballo en D3, es por eso que el alfil de B4 es inmune. Todas estas ideas las vamos a comentar en los próximos videos, así que espero que vean completamente la serie y les agrade. Un saludo a todos. Hola, buen día. Vamos a empezar ese trabajo con la primera línea principal de las blancas, que es la jugada alfil F4. Esto se logra después de la jugada de 4, caballo F6, C4 y E5. Recordemos que este es nuestro orden para entrar al Gambito Budapest.
como ya les dije en la introducción, la captura del peón en E5 es algo forzada, de lo contrario las negras obtienen mucho mejores posibilidades. Así que después de D por caballo G4, como les había comentado, esta es la jugada que nos vamos a centrar en este trabajo. Viene la jugada alfil F4. Alfil F4 es una de las opciones principales para enfrentar al gambito de Budapest por parte del blanco. Se considera una de las mejores opciones también para el blanco para luchar contra esta defensa. Pero aquí vamos a recomendar una línea bastante creativa, bastante también ofensiva, que es la jugada G5. Como ya les mencioné, es una variante bastante empleada por jugadores del estilo ofensivo. Hay muchas partidas de Richard Rapport y Mamed Diarra con esta jugada. Vamos a intentar explicar las ideas que tiene tras la jugada G5, que se ve una jugada totalmente ilógica, puesto que simplemente el alfil se podría retirar y pareciera que el peón de G5 puede quedar solamente expuesto. Pero vamos a ver. Después de G5 realmente el blanco tiene solo dos opciones razonables, que es la jugada alfil D2 o alfil G3. Vamos a considerar ambas. La jugada alfil G3 es por supuesto la línea principal, la jugada crítica, pero la jugada alfil D2, que es la primera que vamos a observar, tiene también sus ideas particulares. Principalmente la idea del alfil D2 es la jugada reagrupar el alfil por medio de la jugada alfil C3, donde ya la diagonal de A1 hasta H8 se ha debilitado un poco por la jugada G5. Vamos a seguir una partida de Daniel Cámpora, un fuerte gran maestro. Él suele jugar el gambito de Budapest. En la partida se continuó con caballo por E5. Sencillamente aquí la mejor jugada de las blancas es la jugada caballo F3, poniendo en presión el peón de G5 y el caballo de E5. Si las blancas juegan un poco más mecánico y de una forma, digamos, natural con la jugada E3, sencillamente las blancas pueden obtener un mejor desarrollo y una posición ligeramente mejor después de la jugada alfil G7, alfil C3, dama E7, caballo F3, caballo BC6, alfil E2, D6, enroque corto. Vamos a observar que el peón de G5, que si bien se ve bastante débil, realmente nos va a servir. Después de la jugada F5 podemos observar que los peones de E5, F5 y G5 dan muchas posibilidades de ataque a las negras. Debemos con negras considerar la jugada siempre E4, perdón, que deja la casilla E5 para una pieza menor, o bien la jugada G4 que quitaría principalmente la casilla F3 para una pieza defensora, y entonces podríamos considerar maniobras del tipo torre F6, torre H6 y dama H4 bastante fuertes. Pero también podemos considerar la jugada F4, que por supuesto es otra opción. Debemos de considerar que también que al hacer F4 muchas veces debilitamos para siempre la casilla E4, pero esto nos da otras opciones de ataque, como es después de G4 buscar el rompimiento en F3 para debilitar mucho el enroque blanco. Entonces vemos que en esta posición realmente las negras tienen al menos una ligera ventaja. Vamos a ver cuál es la mejor opción. La mejor opción, como les mencioné, es la jugada caballo F3, poniendo inmediatamente presión sobre el caballo y sobre el peón de G5. Caballo F3 sería un error estratégico y posicional para el negro, porque después de E por F3, si bien las blancas han doblado peones, el peón de G5 ya en lugar de ser un motivo, una virtud en la posición negra, ya se consideraría un motivo de ataque, porque ya es una debilidad fija. Entonces constantemente las negras ya tendrían que estar defendiendo el peón de G5.
Ok, mucho mejor aquí les recomiendo la jugada alfil G7, simplemente desarrollando una pieza bastante lógica en la diagonal, en una de las mejores diagonales que tiene para controlar ese alfil y defiende el caballo. Obviamente la jugada alfil por G5 no es posible por la jugada táctica caballo por F3 y el alfil de G5 pues estaría perdido. Y tras caballo por G5 también hay que mencionar que después de caballo por C4 también las blancas entran en problemas. Esta posición de nuevo es favorable a las negras por la amenaza caballo por B2 o bien alfil por B2. Ok, muy bien, mucho mejor es lo que se jugó en la partida, que es caballo por E5, alfil por E5, jugaron alfil C3, que es la principal idea de esta posición, caballo C6, defendiendo el alfil de E5, E3, y ahora vamos a ver que el peón de G5, que aparentemente está, bueno, sobreexpandido, realmente vamos a ver que la idea general es que, por ejemplo, después de D6, alfil de 3, viene la jugada G4, y vamos a comprender el por qué el peón en G4 es bastante útil. En principio, el peón de G4 frena cualquier movimiento de peones en el flanco rey. Limita mucho las jugadas como H3 y F3 principalmente. La jugada G3 dejaría una debilidad fija en F3. Entonces, al blanco no es fácil mover ninguno de esos peones. Y si las negras, si las blancas se enrocan corto, entonces las negras tienen amenazas como de dama H4, amenazando mate, pero sobre todo tratando de crear la debilidad después de G3, la habilidad permanente en la casilla F3. Es por eso que en esta posición, en la partida, jugaron dama C2, alfil E6, caballo BD2, dama F6. Observen cómo el peón de G5 controla muy bien el flanco rey. Caballo 4, alfil G7. La dama se sitúa en una de las casillas más seguras y constantemente crea presión sobre esa diagonal gracias al alfil de E5, que no le es fácil a las blancas capturar el alfil porque entonces el caballo en E5 sería bastante fuerte, incluso más fuerte. En la partida jugaron enroque largo y después de enroque largo. Sencillamente la posición negra es preferible, si bien es una posición algo equilibrada. En opciones prácticas, la posición negra es preferible. Es mucho más fácil jugar esta posición con negras y es algo muy importante también cuando formemos nuestro repertorio, que busquemos las posiciones donde nos es más fácil jugar, sobre todo si nos es más fácil encontrar las jugadas nosotros que el rival. Aquí vamos a terminar de ver esta partida porque si bien esta posición ya podemos comprobar que las negras salieron con éxito en la apertura y se puede comprobar la idea de la jugada G5, es interesante ver cómo el negro tomó un control total de la posición. Vamos a ver, después de torre C1 jugaron H5, caballo G3, alfil por C3, dama por C3, dama por C3 y caballo E5. Vamos a ver cómo el caballo de 5 es totalmente está en un punto fuerte en el centro dominando, mientras que su homólogo el caballo de G3 es bastante más limitado, no tiene casillas fuertes. En la partida juegan rey C2, D5 para liberar el alfil y las torres. Ya todas las piezas negras entran en juego.